Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos siempre contentos de poder encontrarnos a través de este medio. Bueno, hoy estoy con una dama muy prestigiosa, doña Marlene Cabrera, una historia de vida. Doña Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias Abel por haber venido a mi hogar. Me siento muy bendecida de que estén ahí en esta mañana en esta entrevista. Muy bien, tenemos una charla, como se dice, larga y tendida. Doña Marlene Cabrera Gutiérrez, ¿verdad? Sí, así es, María Bien, ¿de Marlene dónde Cabrera. es natal usted, doña Marlene? Yo nací en Casagrande, Ujú. en la hacienda Casagrande, en el año 1960, Wow, cuando la vida era otra, ¿no? cuando la vida era otra, los tiempos eran diferentes, distintos, Muy ¿no? bien. ¿A qué tiempo usted emigró de la ciudad como a Trujillo? Bueno, es todo una historia, es toda, digamos así, pues la verdad, es todo, digamos, una hazaña, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los momentos más lindos de su niñez que usted recuerda? Mi infancia, siento yo que fueron los 10 primeros años de mi Ujú, infancia cuando tenía a mi mamita viva, ¿no? ujú. Tenía a mis papás vivos, buenos, a los dos juntos y teníamos el hogar completo, digamos así. Qué bueno, qué bueno. Sí, con doña Marlene, bueno, Cabrera estamos conversando, ella tiene un testimonio muy bueno, pero antes de entrar ahí, doña Marlene, cuéntenos, usted como ya en la ciudad se hizo adulta, tuvo sus hijos, su familia, ¿y cómo se desenvolvía? ¿A qué se dedicaba usted ya de adulta? Bueno, de mamá adulta ya, ¿no? Claro, bueno, yo fui una joven, digamos, siento yo misma decirlo, bueno, pero fui una persona que me gustaba mucho los estudios, Ujú, ¿no? A pesar de no tener la mamá que siempre es, digamos, pues en nuestro punto, nuestra fuerza, pero mi padre cumplió el rol de padre y madre para todos nosotros. Nos quedamos huérfanos cinco niños. De pronto fuimos creciendo, ¿no? Y de pronto ya señorita, estudié pues en la gran unidad escolar de Casagrande, estudié donde culminé mis estudios secundarios. Hice por ahí estudios ya superiores, digamos así, ¿no? También en Casagrande, para después ya trasladarme ya siendo adolescente a Lima, ¿no? ujú. A estudiar a Usted Lima. no se matrimonió en Casa Grande, usted se fue de adolescente a Lima. Me fui a Lima antes de digamos así, terminando los estudios, antes de casarme me fui a Lima, ¿no? Ujú. Hablando de Casagrande, ya que ahí está la historia de su vida, en estos días conversaba con un profesor de historia que enseña allá en el valle también, ¿no? Me hablaba que Casagrande tiene o sea, como pueblo tiene una historia muy trascendente, ¿no? Con el Estado peruano, los gobiernos que empezaron, ¿no? Entonces, usted como que es ciudadana de Casagrande, ¿qué es lo que recuerda? Bueno, ¿cómo eran los años que usted vivía en esa hacienda, ¿no? ¿Cómo era la vida ahí? En realidad siento que Casagrande fue en mis épocas una tierra muy bendita porque como empresa, pues los dueños de aquella época eran unos señores, unos gringos Gildemeister, ¿no? Que Ujú. lo compraron la tierra de Casagrande, digamos así, y bueno, y realmente vivimos épocas muy lindas porque ellos tienen otra cultura, no otra cultura, otra mentalidad, lo cual llevó a una buena organización de la empresa Casagrande en esa época, cooperativa, ¿no? Cooperativa donde los dueños pues daban trabajo a todo tipo de migrantes, a todo tipo de personas que llegaban, uno de ellos mi señor padre, ¿no? Saludos a todos los casagrandinos.
Claro, hago presente mis saludos a todos los casagrandinos por el mundo, que sé que me van a estar viendo, me van a ver en esta entrevista, ¿no? Hago presente mis saludos y claro, que ellos se identifican bastante conmigo porque fueron nuestras épocas de oro, ¿no? Época de oro, muy bien. Sí. Cuéntenos, usted fue a Lima adolescente y luego regresa otra vez acá a su tierra. Sí, bueno, viajé a Lima, ya viajé a Lima con mi esposo, viajamos a Lima en una situación de estudiar y progresar, ¿no? Pero ya llegando allá me di cuenta la vida no es fácil, pastor, la vida no es fácil. Entonces concursé para trabajar en diferentes hospitales, pero Dios quiso que bueno, que lograra trabajar en un hospital Víctor Larco Herrera. Seguro que ha escuchado hablar de este hospital, y para mí sé que ha sido una bendición muy grande haber podido trabajar con todo tipo de pacientes, porque recorrí todo tipo de pabellones. Muy bien. Hablando de ese trabajo en ese hospital que es muy conocido, ¿no? ¿Qué experiencias tiene usted de ese hospital? Unas experiencias muy grandes, pastor, muy grandes, y siento ahora que el Señor me puso en ese lugar, para poder experimentar y saber y ver, ¿no? Ver cómo es la salud mental. Tuve la bendición de trabajar, ser discípula pues de grandes maestros, grandes psiquiatras, grandes psicólogos, que realmente aprendí mucho, porque como le vuelvo a repetir, trabajé diferentes pabellones, ¿no? Pabellones de adicciones, pabellones pues de niños, en fin, o sea, es toda una historias que realmente es un mundo muy ajeno a lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Nosotros conocemos el mundo donde estamos ahora viviendo y decimos pues el mundo normal, pero es muy triste trabajar en ese nosocomio, realmente muy triste, porque experimentas cosas que realmente jamás imaginas, ¿no? En ese tiempo cuando las enfermedades mentales no eran tan notorias como ahora, ¿no? Tenemos una época ahora donde las enfermedades mentales dicen que están en auge, ¿no? Y se necesita mucho de atención en esta área. ¿Por qué cree usted que la persona o que aumenta este tipo de problemas mentales en la gente? La verdad es que la salud mental está empeorando y va a ir en aumento, porque el Estado peruano, digamos así, jamás le prestó atención a este tipo de pacientes, ¿no? Nunca casi se ve la salud mental como prioridad, ¿no? Siempre decimos, o siempre son las personas más rechazadas de la sociedad, lo que no debe ser, ¿no? Y son rechazadas por la sociedad, por la familia y hasta por el Estado, ¿no? Que debe hacerse cargo, y por eso creo yo que va esto en aumento, y sin temor a equivocarme, se irá a ir empeorando las cosas. Muy bien. Dígame, usted que tenía la experiencia de trabajar en ese tipo de establecimientos, ¿qué debe ser una persona, por ejemplo, que siente que no puede controlar un poco su estado mental, ¿no? Como que siente que ya pierde el control, de repente mucha carga, porque ahora sabemos cómo está el contexto de vida, ¿no? Mucha presión. ¿Qué debe hacer una persona para mantener aliviado su estado mental? Porque eso afecta a la parte anímica también, ¿no? Exactamente, efectivamente. Pude aprender, pastor, que pude aprender de que prácticamente la salud mental pues
es una de las enfermedades que es muy difícil de controlar. Cada individuo, pues tenemos, como dice, nuestras propias cargas, nuestras propias historias, y mucho tiene que ver el tema de control, y la forma de vida, el estilo de vida que hayas podido tener desde tu niñez hasta la adultez, digamos, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Es importante ser consciente de eso y ayudarnos consecutivamente, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que pude yo aprender, y siento que el Señor ya me tenía, como dice, siempre acompañando, me estaba acompañando. Una de las cosas que pude aprender fue una de las primeras clases que nos dieron antes de entrar a trabajar a Pabellón, es que un padre nos decía, ¿no? Lo primero que tienen que saber ustedes es que hay que amar, al prójimo y amar al paciente, porque una cosa es ver pues un paciente caminando por la calle muchas veces, y otras veces es tener que atenderlo, bañar al paciente, alimentar al paciente, y todo un tema manejado con mucho cuidado, ¿no? Usted acaba de mencionar algo muy interesante, ¿no? El amor, cómo el amor tiene un efecto sanador. Diríamos que amar o amarnos o darnos amor es el elixir de la sanidad, ¿no? Sana al final, ¿no? Efectivamente. Tanto así le digo de que cuando los pacientes están, pues, como se dice, encerrados, digamos así, ¿no? Los tenemos encerraditos ahí en el pabellón. Ellos lo que más anhelan es que llegue el fin de semana para ellos, que llegue un sábado. El fin de semana para ellos es maravilloso, grandioso, se desesperan. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que ellos están pensando en que va a llegar su familia a visitarlos, que van a llegar a abrazarlos, y muchas veces se daba la triste realidad de que los familiares los hospitalizan, los dejan y los abandonan, ¿no? Y no llegan. Entonces es el personal el que pasa a reemplazar un poquito el tema de la familia. Es el personal los que estamos tratando de abrazarlos, a los NN, los que no tienen familia, y estamos para ellos, pues, ¿no? Es importante que en el contexto que tenemos hoy, que hay muchas situaciones complicadas con la salud mental, pasar tiempo en familia, ¿no? Porque hoy no tenemos tiempo casi para nada y es muy difícil ver a una familia que pase tiempo, ¿no? Entonces es importante practicar ese tipo de ejercicio, ¿no? Pasar tiempo con la familia, darnos amor, y de esa manera estamos más sanos, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que se ha perdido es mucho el amor, las demostraciones de cariño se ha perdido bastante, y en estos tiempos lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, la ciencia ha avanzado, para los jóvenes ha avanzado, pero es muy lamentable que la parte humana no se maneja como debe ser. La parte humana se deja de lado, un te quiero a un hijo, un abrazo pues al esposo, o sea, cosas que se van dejando de lado, y eso es las cosas que más sanidad dan a la persona, lo cual el ser humano de estos tiempos, las personas de estos tiempos casi no lo logran entender. Muy bien, estamos conversando sobre cómo usted laboró, se desempeñó, y bueno, conversábamos con usted detrás de cámaras que usted tuvo un problema ya un tiempo de enfermedad. Cuéntenos cómo pasó eso, cómo sucedió en su vida eso, ¿no? Sí, yo ya estando en Lima, pido mi destaque acá a Trujillo, lo cual, hermano, ya estando acá en Trujillo, pues tenía que hacer la lucha para poder sacar adelante a mi familia, y bueno, y viajo a trabajar a la Argentina, ya de mi retorno de la Argentina, porque estuve 12 años
yendo, viniendo, estuve 12 años yendo, viniendo. Entonces es cuando ya el último año que yo venía, porque ya había terminado de construir la casita, fue el propósito por el que estuve por allá. Tuve que dejar a mi familia, ya me hacía pues la idea y hacíamos planes con mi esposo de que bueno, que ahora ya tenía que estar acá en mi casa, disfrutar de mis hijos y por lo pronto pues como se dice, seguir avanzando con mi familia, ¿no? Pero fue triste, pastor, porque bueno, ya mis hijas, ya adultas, todo, fue lamentable porque ya cierto día, de pronto haciendo ya planes yo para hacer una reunión familiar, pero fueron mis planes, ¿no? Porque de pronto me levanto un día y bueno, yo realmente no recuerdo nada más, no recuerdo nada más, ¿no? Antes de entrar ahí, ¿usted estuvo fuera del país cuánto tiempo? Estuve 12 años, Abel, ¿no? 12 años yendo, viniendo, iba pues un año iba a trabajar y 3 meses de vacaciones que me daban mis patrones, venían a avanzar la casa, a ver a mis hijas, porque siempre me propuse pasar las fiestas navideñas con mis hijas, no perder nunca esa parte de las fiestas y estar con mis hijitas, y 3 meses pasaba con ellas, las encaminaba para el tema de los estudios nuevamente y proyectitos, cositas que hacía, ¿no? Y regresaba nuevamente a trabajar. 12 años he estado Muy así. bien. 12 años es un buen tiempo, ¿no? Cuando una persona sale al extranjero o a buscar oportunidades fuera, se ven cosas buenas y no tan buenas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más difíciles que puede vivir una persona cuando emigra a otro país, ¿no? Buscando oportunidades. ¿Cuál es lo más difícil que usted bueno, su experiencia por lo menos? Lo más duro que me tocó vivir fue que al llegar allá, pues una persona, un familiar había quedado en esperarme, ¿no? En esperarme, pero fue triste porque al llegar allá a Buenos Aires, de pronto nunca apareció, ¿no? Nunca aparecieron. Entonces fue tan duro porque tuve que yo con mis propios medios, de pronto por ahí unos jóvenes peruanos que me habían visto, ¿no? Que me iba con ellos pues todo el camino, 3 días y medio de viaje. Entonces ellos me orientaron allá y resulté llegando a La Plata, ¿no? Y lo duro fue para mí no tener, digamos, la ayuda que uno piensa de que vas a encontrar, ¿no? Pero siempre digo y diré que Dios nunca me ha dejado, porque justo allá encontré un amigo justamente de mi infancia, y fue él el que me ayudó, realmente me dio la mano para poder orientarme por lo menos allá y salir y buscar trabajo, pero de pronto solamente fueron unos días la ayuda y tuve que verme por mí misma a dónde encaminarme, a dónde enrumbarme, y la verdad que allá encuentras peruanos, encontré pues allá una villa de peruanos donde me dieron la mano, y lo más duro para mí fue que no conocía La Plata de pronto, pero sí no tenía ni dónde quedarme. Me dieron alojamiento y lo duro fue que tener que dormir en cartones, y no me avergüenzo decirlo, porque son experiencias que uno pasa, experiencias duras, ¿no? Sí, es muy típico el caso de que hay personas que se ofrecen a llevarte, esperarte y al final nunca aparecen. Yo escucho mucho ese tipo de historias, ¿no? Pero bien, son cosas que, bueno, son riesgos que se pasan, ¿no? Situaciones que se viven cuando se busca oportunidad para mejorar y ayudar a la familia, sobre todo, ¿no? Ahora, estábamos en el punto de que usted estaba planificando una reunión y de pronto pasó algo y no se acuerda más.
¿Dónde es. despertó después? Ya yo después de 9 días desperté en cuidados intensivos del Hospital Lasarte. Ujú. ¿Qué había pasado en ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? Bueno, yo lo único que comencé a ver era que de pronto escuchaba voces que decían la paciente despertó. Entonces apareció un doctor que en ese momento yo no lo identificaba, pero apareció un médico y una enfermera, ¿no? Y trataban de calmarme, tranquilizarme y ver mi reacción. Y yo estaba perdida porque había perdido la memoria, no sabía mi nombre, no sabía nada y ellos me decían de que había pasado 9 días que yo había estado no en estado de coma. Wow. Entonces, lo que a usted le pasó fue este algo que sorprendió su vida, ¿no? ¿Qué edad tenía Efectivamente. cuando pasó eso? Estaba con 34 años, y más o menos, ¿no? 34 años. La verdad que yo no recordaba nada. De pronto el médico me decía que mi nombre era María Marleni, ¿no? Entonces yo le preguntaba que qué me había sucedido. El doctor me dijo, tranquila, que vamos a hacer ahora que pase una persona. Cuando lo hacen entrar a mi esposo, que ya él después me cuenta, ¿no? Que él había estado esperando que yo despierte. Entonces lo hacen entrar y yo la verdad que no lo reconocí, no sabía quién era, no sabía quién era. Él me miraba y bueno, el médico le decía no se acuerda nada, ¿no? Ha perdido la memoria. Ujú. ¿Y qué era el diagnóstico del médico? Ya pasado eso, ya fui evolucionando. El médico le escuchaba yo que hablaba con mi esposo y le decía de que bueno, que yo tenía pues, se me había reventado la arteria en el lado parietal derecho, lo cual bueno, ellos me habían salvado la vida por ese momento, ¿no? Por Ujú. el momento. Muy poca gente logra sobrevivir a esto, o es común que todo el mundo se restablezca. No, de lo que me conversaba el médico, el neurocirujano, ¿no? Que tuve la bendición pues de conocer en esos tiempos, él me explicaba de que mucho dependía de mí para poder recuperarme, porque él me decía, yo había quedado sin habla, había quedado sin poder caminar, sin memoria, y él me decía de que mucho dependía de mí porque yo iba a comenzar a usar silla de ruedas y yo me quedaba perdida, o sea, no sabía nada de nada, estaba como que me bloqueaba y bueno, y viendo que la familia iba entrando, viniendo a verme, de pronto ellos se identificaban conmigo, ¿no? Ujú. Usted, bueno, ese proceso es muy difícil, ¿no? Es una mujer joven, que le digan que va a estar en silla de ruedas, llena de vida, con proyecto, me imagino, ¿no? Pero usted me cuenta que usted piensa que recibió un milagro, ¿no? Efectivamente, para mí es un milagro del Señor estar así, porque una de las cosas que me decían los médicos, me preguntaban, ¿puedes recordar dónde has visto, no, dónde has estado, has tenido algo que puedas expresarnos, tienes algo que puedas expresarnos durante estos días que has estado inconsciente? Y yo lo que sé es que fehacientemente yo he estado en un lugar que aquí en la tierra no existe. Ujú. A ver, yo he ¿Cómo, estado cómo, cómo describe ese lugar? un lugar donde me he visto sujetada de la mano izquierda
por un abuelo de blanco, un abuelo de blanco que me hacía caminar en un sitio muy maravilloso, un lugar muy hermoso, jamás lo podré olvidar por la forma que las flores que existían en ese lugar, la vida que veía yo en ese lugar, ¿no? Entonces, usted, bueno, en ese trance de estar en coma, usted vivió eso. Sí, yo viví eso, yo viví el estar en un lugar que acá en la tierra no existe, tanto así que yo cuando el abuelo me llevaba de la mano, me hacía caminar, yo de pronto sentía que yo le quería hablar, le decía, ¿a dónde me llevas? Pero yo sentía que él me respondía con su mente, y me decía de que siga caminando, que no me detenga, pero me llamaba la atención ver que las flores irradiaban tanta luz que nos iluminaban el camino, algo tan maravilloso que yo sentía que no quería volver, yo quería estar con el abuelo, ¿no? Quería estar con el abuelo. Ok, ¿usted asocia esto con un milagro? Siento fehacientemente, siento que fue un milagro, unas muestras, no sé si fue Jesús, fue un ángel el que me pudo llevar de la mano para mostrarme algo que yo realmente jamás lo olvidaré. Fue que al llegar a una parte, a un sitio, de pronto yo divisaba familia ya fallecida de muchos años, veía multitud. Tal es así que yo en la multitud buscaba a mi mamá, porque yo sabía que mi mamá estaba en ese lugar. Entonces el abuelo, yo le decía que me suelte, que quería cruzar esa línea, porque hay una línea que nos separa. Ahora sé que hay una línea que nos separa, ¿no? Y bueno, y yo quería que él me suelte para poder cruzar esa línea y encontrarlo a mi mamá, que era lo que más deseaba, ¿no? Pero fue de pronto para mí doloroso ver que mi mamita apareció de la multitud, apareció y ella me hacía señas que no era, como diciéndome, no puedes cruzar. Cuando yo quería que el abuelo me suelte para poder cruzar y él no lo hacía, y me decía con su mente, me decía, observa, me hacía observar. Entonces yo de pronto quise soltarme de la mano del abuelo. Cuando me quise soltar y él me decía que observe, no me dejó cruzar esa línea. Yo quise mirarle la cara, ¿quién es el que me sostiene? Pero de pronto irradió una luz tan fuerte, que eso fue, creo yo, el momento en que yo logré despertar. Hay mucha gente que ha vivido experiencias de este tipo, que, bueno, han vivido para contarlo, ¿no? Entonces podemos creer de que usted por un momento saboreó la eternidad, ¿no? Por un momento saboreó el cielo, ¿no? Y hay muchísima gente que de alguna manera u otra ha tenido esta experiencia que es increíble para muchos, ¿no? Porque no es normal tener este tipo de experiencias, ¿no? Pero usted lo vivió, entonces usted despierta luego de eso. Desperté, y ahí fue justamente, me hace ver mi esposo que fue en ese momento que yo desperté, porque lo único que yo atinaba a decir cuando él se acercó, él me hace ver que yo atinaba a decir trabada, así como estaba trabada, yo decía
abuelo y flores, ¿no? Abuelo y flores. Él lograba entender de pronto que yo estaba mirándolo a él como si él fuera un anciano, me decía, ¿no? Entonces, sí, que lo miraba al médico que estaba a su lado de blanco, que me enfocaba en el uniforme del doctor, en el blanco, que era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Ujú. Sí, la eternidad es una realidad, ¿no? Para muchos la vida eterna es como un cuento, como una historia, pero en realidad la vida eterna existe, ¿no? Existe, Y sí. mucha gente no logra entenderlo, pero Jesús hablaba muchísimo de la vida eterna, ¿no? Y sabemos que en la Biblia está escrito que Jesús le dijo al ladrón, que todos sabemos, ya que se llegan las fiestas de Semana Santa, Jesús le dice al ladrón, estarás hoy conmigo en el paraíso, le dice, ¿no? Entonces usted vio un lugar que parece o que es la eternidad, ¿no? Que hay cosas que no se pueden explicar con palabras, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, usted vio esa experiencia, eso se quedó grabado en su mente siempre. Siempre hasta el día de hoy y a donde puedo, a donde voy, trato de compartirlo, trato de hacerles saber de que realmente tenemos un Dios vivo, y que el Señor a mí me mostró, a mí me hizo regresar nuevamente a la vida, me hizo volver nuevamente, ¿no? Ujú. Entonces, Dios le regaló años más de vida para que pueda estar en la tierra. Efectivamente, porque han pasado 18 años y pese a los diagnósticos que me daban los médicos, pese a los diagnósticos que me dio el médico, ¿no? Sigo 18 años de pie y sigo fortalecida, ¿no? Sigo fortalecida y con 4 operaciones que me han hecho en el cerebro. Wow. Cuando usted vuelve en sí, en ese poquito que se acuerda, ¿qué era el diagnóstico de los médicos? ¿Usted iba a volver a caminar? ¿Iba a volver a hacer su vida como, bueno, como ahora como sale? ¿Era posible para los médicos eso en su situación que usted tenía? No, no, los médicos lo que me decían era que de inicio ellos me daban 5 años o 1 año de vida, otros me decían que por ahí no iba a durar mucho porque yo realmente, ellos habían descubierto que yo había nacido con una malformación arterial endovenosa, Ujú. ¿no? Y que tenía que eso pues ser tratado y que era muy difícil poder vivir con esa enfermedad en mi cerebro, Ya, ¿no? entonces, para usted, todo lo que vivió, la forma como eh, ha respondido a esa situación, lo que usted vive es un milagro de Dios. Efectivamente, para mí todo lo que me ha sucedido, todo lo que estoy viviendo, para mí es porque el Señor es el que me está dando eso. El Señor me está dando cada día, cada momento que paso, es Él el que me va mostrando, me va direccionando y yo ya lo entendí. Ya sé de que si estoy ahora con vida, estoy siguiendo adelante, tengo mucha fe, es porque Él me está mostrando y cada día me va enseñando algo diferente. Ujú. Siempre la parte de la ciencia tiene su diagnóstico, ¿no? Ven las cosas de diferente manera. ¿Cómo los médicos que la vieron a usted en ese momento, y los que la recuerdan, qué dicen ahora de ver su situación, que usted camina, que usted va y viene sola? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan de esa situación? ¿Qué le dicen de lo que usted vivió? Realmente para el neurocirujano que me operó, el doctor ya ahora, bueno, es un médico que ya no está, pero él siempre me decía de que se sorprendía de sobremanera y que él no lo entendía, me decía, no sé, yo mismo no encuentro explicación porque ya yo sentía de que tú salías del hospital en silla de ruedas y verte movilizarte por tus propios medios, por tu propia cuenta, ahora verte conversar, verte dialogar y tener todas tus funciones mentales bien,
yo siento que le encuentro, la única explicación que le encuentro, me dijo el doctor, es que el de arriba te está ayudando. Eso es importante, ¿no? Poder, que el médico diga, es un milagro prácticamente, ¿no? Entonces, usted podría decir que los milagros sí existen. Por supuesto existen y son 4 veces que el Señor ha hecho milagros en mi persona. ¿Qué le podría decir usted a las personas que están viendo, tienen alguna enfermedad crónica, alguna situación difícil? ¿Qué le podría usted decir a ellos acerca de los milagros? Que decirles, darles fuerza, que los milagros existen. Primero es el Señor, primero es Él, porque yo logré aprender de que si Dios me hubiera querido llevar, ya lo hubiera hecho hace muchos años, pero Él me muestra que no me va a llevar todavía, que tengo que seguir acá, y por eso decirles a todas las personas que me están mirando en este momento y que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, no pierdan la fe. La ciencia es una cosa, los médicos, si bien es cierto, son los profesionales, pero a ellos el Señor los utiliza, el Señor los ha puesto. Entonces hay que tener primero mucha fe en nuestro Padre, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Muy bien. Escuchábamos a doña Marlene hablar acerca de cómo empezó su vida de niña, su trabajo, relacionarse con gente con problemas mentales. Luego llegamos al punto de que ella tuvo una enfermedad muy difícil y que el médico mismo dice que no se explicaba cómo estaba viva, ¿no? Y sobre todo cómo está caminando y haciendo su vida. Después que pasó todo eso, bueno, las personas que la rodean, yo imagino que hubieron personas que la rodearon que eran personas de fe también, ¿no? Efectivamente, digo siempre que Dios trabajó de la mejor manera, el Señor trabaja de la manera más perfecta, porque justo ya me traen acá a mi casa, no podía caminar, no podía caminar, y mi gran bendición fue que al lado de mi casa tengo una vecina que, bueno, ahora es mi hermana en Cristo, pero esa vecina siempre venía todos los días a darme la palabra. Yo en ese momento no lograba entender mucho, pero ella era la que me oraba, ella era la que me hablaba del Señor, y bueno, y aparte también mucho el entorno familiar, mi esposo, ¿no? Mi esposo ha estado ahí en todo momento, haciéndome, mirándome, viéndome, para darme fuerzas y darme ánimos, ¿no? Que tenía que seguir adelante. Muy bien, entonces a las personas que nos están viendo, decirles que Dios sí hace milagros, que aunque los diagnósticos sean demasiado complicados, Dios sí nos puede dar una oportunidad de vivir, ¿verdad? Efectivamente, el Señor hace milagros, es un Dios de milagros, solamente uno tiene que abrirle su corazón, abrirle el corazón y depositar la fe en Él, depositar la confianza en Él, y Él es el que ya trabaja, pero siempre y cuando nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón. Uh-huh. Entonces, después de todo lo que pasó, de los momentos de la enfermedad, del milagro que usted recibe, ¿cómo usted responde a la vida ahora? ¿De qué manera le dice a Dios, gracias por haberme regalado la vida, unos años más de vida? ¿Cómo vive su vida ahora? Vivo muy agradecida al Señor, y congrego en nuestra iglesia, que justamente tengo una iglesia cerca, la iglesia Misión Casa, y bueno, congrego, y realmente yo me siento muy bendecida porque me siento una persona que puedo valerme por mí misma, puedo servir aunque sea un poquito
por ahí dar mi testimonio, viajo y a donde viajo trato de también hacer el servicio, predicar un poquito a mi manera la palabra. Uh-huh. Es bueno ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y la manera de ser agradecidos, como hemos aprendido, es sirviéndole, ¿no? En lo que Dios nos da la oportunidad. Doña Marlene Cabrera, pasar por el tiempo que usted pasó, la forma que usted pasó por ahí, no es tan sencillo, ¿no? Usted dice que después de eso ha tenido 4 operaciones más, si no me equivoco. Efectivamente, en total tuve 3 operaciones más, con la que me hicieron pues al principio 4, ¿no? Y en las otras 3 operaciones más ya me llevaron a Lima a embulizar, ¿no? Es una embulización que me tenían que hacer, ¿no? De 8 horas. No, cada vez que entraba al quirófano, pues los médicos siempre me decían que firme, pero con el consentimiento de mi familia, porque prácticamente ellos sentían de que yo no iba a resistir la operación, pero de pronto ellos mismos se asombraban al verme que antes de entrar a la sala de operación yo me ponía a hablar con el Señor, de pronto cantaba una alabanza y de pronto cuando ya ellos me hacían entrar ya pues al área de operación, me preguntaban, ¿no? ¿Con quién hablas? ¿A quién cantas? Y yo le decía, doctor, he estado hablando con el Señor, he estado hablando con Jesús. Y ellos se reían, el equipo se reía, ¿no? Y me decía que yo siempre les daba mucha fuerza a ellos para que me puedan intervenir, ¿no? Y 8 horas ellos se pasaban luchando para poder limpiar la arteria que la tengo mal. Wow, 8 horas es demasiado tiempo, ¿no? Y me imagino que cuando lo escuchaban hablando, cantando, dirían, ya la perdimos antes de tiempo. Sí, ellos sentían, ¿no? Ellos sentían como que yo, por ahí, como que por momentos me decían, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Como que parecía yo la paciente psiquiátrica, ¿no? Pero yo les hacía ver de que estoy bien, doctor, pero ¿y por qué estabas hablando sola? ¿Por qué estabas cantando? Yo no hablaba sola, yo le estaba hablando a Jesús, estaba hablando a Dios. ¿Y qué le hablas a Dios? Yo le he estado diciendo al Señor que los utilice, que los ayude a ustedes para yo salir bien. Y ellos se sorprendían, ¿no? Se sorprendían, se reían y me decían que yo era la paciente con más fe que habían conocido y que sabían que yo les daba mucha fuerza a ellos. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, después de todo lo que he vivido, ¿qué significa Dios para usted? Para mí el Señor es mi todo porque Él es el que me levanta, Él es el que me da todo, Él es el que me provee, Él es el que me hace vivir y Él es el que me hace acostar. Qué bueno. Qué importante es convertir a Dios el centro de nuestra vida, ¿no? Jesús decía, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso tiene que ver con que Jesús es el centro, Dios es el centro de nosotros, ¿no? Y realmente, como nos han dicho, la vida tiene más sentido con Dios en nuestro interior, ¿no? O con Jesús en nuestro corazón. Dígame, Marlene, ¿cómo vive la vida? Bueno, usted ahora hace algunas actividades. ¿De qué manera ayuda a las personas usted? Todo lo que puedo hacer por los que por ahí necesitan, lo trato de dar, ¿no? Aquí en mi sector y bueno, y en la pandemia, aunque dice la palabra del Señor que tu derecha... No sé, para el otro lado. No, y bueno, y me cuesta un poco decirlo, pero ya acá en mi sector he pues, logrado apoyar en muchos casos de muchos pacientitos, muchos pacientes, muchos vecinitos que han estado mal y muchas veces he podido servirlos. Uno de los testimonios que puedo dar es que he logrado
servir a una familia completa que han fallecido todo el núcleo familiar, falleció todo el núcleo familiar en mis brazos. Wow, esa es una buena experiencia de vida, ¿no? Miren, lo importante que hemos aprendido hoy, que el amor sana, pasar tiempo con la familia también es sanador, es importante, ¿no? Creer en los milagros de Dios, ¿no? Que Dios hace milagros y que luego de los milagros servirle como gratitud a Dios por lo que hace por nosotros, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes y saber que la vida espiritual es real, ¿no? Doña Marlene Cabrera, a sus oyentes, a las personas que me están siguiendo, anímelas a que puedan seguir teniendo fe, confianza en Dios y también y que, bueno, que aprovechen la vida, ¿no? A vivirla bien. Efectivamente, sí, me quiero dirigir a todos los que sé que de una de otra manera va a llegar este video, van a poder ver este testimonio. Para mí un testimonio de vida muy grande, muy maravilloso, decirles que hagan que el Señor sea su centro de vida, que Dios sea su todo, porque Él es el primero en que Él nos despierta. Y algo que me dijo alguien, ¿no? Que si el Señor te quiere llevar, pues en un minuto, en un segundo, te vas a ir. Pero mientras el Señor nos tiene con vida, nada es casualidad. Las casualidades no existen, sino que uno tiene que tener fe, acordarse que hay que ser agradecidos con Dios y compartir muchas veces con los que menos tienen, ¿no? Para poder ser agradecidos con Él y sobre todo mostrar a otras personas que el Señor es el dueño de nuestras vidas y que Él nos da todo, que Él es el centro de nuestro vivir, de nuestro diario vivir. Muy bien. Aquí hemos estado en esta conversación con la señora Marlene Cabrera, nos ha contado un poquito de su historia, de este testimonio de un milagro que recibió de Dios, ¿no? Que hay tanta gente esperando milagros que quizás están desahuciados por la medicina, por la ciencia, pero recuerden, Dios sí hace milagros. Sus palabras de despedida, doña Marlene Cabrera. Agradezco infinitamente a todos y a cada una de las personas que puedan prestarle atención a este testimonio y poder compartirlo. Agradezco infinitamente a Abel que ha venido acá a mi hogar para poder dar este testimonio y hacerlo llegar, porque una de las cosas que yo le pedí al Señor es que esto se conozca a nivel mundial. Les pido por favor que compartan este testimonio para muchas personas que muchas veces han perdido la fe. Decirles que fuerzas, porque el Señor existe, es un Dios vivo, el Dios está para nosotros, solamente nosotros tenemos que abrirle nuestras puertas del hogar y de nuestro corazón, por supuesto. Muy bien, entonces Dios todavía hace milagros. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, nos alegra mucho que nos sigan, así que nos vemos a la próxima. Bendiciones para todos, gracias Marlene, chao. Gracias. Hasta luego, gracias a todos y bendiciones, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias.